Entonces, la sesión de hoy se titula ¿qué es el duelo? Como les decía al principio, vamos a ver una sesión más bien teórica, en la parte más práctica será más fácil teniendo presente esta parte más teórica. Bien. Para tocar este tema voy a basarme mucho en el trabajo de este hermano mío, de este hermano de comunidad, que es el padre Mateo Bautista, un camiliano español, que es teólogo, bachiller en teología, licenciado en teología moral y en teología espiritual, pero también recientemente, en 2018, obtuvo el doctorado en teología pastoral sanitaria y justamente su tema de doctorado fue este, el de evangelizar el duelo. Entonces me voy a basar mucho, varios aspectos de lo que vamos a conversar son extraídos del padre Bautista, junto con también otras fuentes de investigación respecto a este tema del duelo, que no es un tema novedoso, es un tema que ha sido muy tocado por muchos autores, pero vamos a tocarlo principalmente a partir de las fuentes camilianas y también de lo que se conoce psicología y teología pastoral. Bien, partamos desde la palabra misma del duelo. Voy a apagar aquí un poquito el celular. Ya, ahora sí. El término duelo, esta palabra, viene del verbo castellano doler. Es algo que duele, ¿no? Es una experiencia de dolor. ¿Ya? Es un fenómeno que es universal, ¿no es cierto? Se ve en todas las culturas, en todas las sociedades, aunque se vive de maneras distintas. Nosotros nos vamos a centrar principalmente, como formamos parte de la sociedad occidental, a cómo se vive el duelo en la sociedad occidental, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la pérdida de un ser querido en las culturas africanas o las culturas asiáticas se vive de una manera bastante distinta a cómo la vivimos generalmente desde el punto de vista occidental, ¿no? Pero no vamos a andar mucho en eso en esta oportunidad. Al parecer, dice el padre Bautista, es un proceso necesario y a la vez sufriente. Vamos a ver hacia el final de esta presentación por qué esta situación de duelo parece ser necesaria, que es un proceso importante, ¿ah? Cuando tenemos la experiencia de una pérdida fuerte. Yendo como ya de la palabra a la definición de lo que es el duelo, podemos definirlo, bueno, hay 5.000 definiciones de duelo, pero nos vamos a quedar con esta, que es el estado, vivencia, actividad, actitud, proceso y resultado ante la reacción espontánea y natural que en una persona provoca el sufrimiento producido por pérdidas y privaciones que pueden ser múltiples. Esta es una definición bien gruesa, así que vamos a dedicarle un poquito de tiempo. Primero, hay algo que gatilla, que detona la aparición del duelo en la persona, y es esta experiencia de pérdida y privación, que puede ser de múltiples causas. Lo primero que aparece en la mente en cuanto al duelo es la experiencia de la muerte de un ser querido, la muerte de alguna persona que uno estima. Pero no es la única causa de duelo. Podemos ver aquí la muerte como una de las causas más importante y a veces más inmediata en la mente cuando hablamos del duelo. Pero también podemos tener duelo por bienes materiales. Por ejemplo, si se quema la casa, si por alguna catástrofe natural perdemos un bien muy preciado, también nosotros nos causa esto dolor, nos causa una pérdida importante. Si es la casa que yo me había costado tanto comprar, la casa de mi infancia, etc. Uno está muy asociado a veces con algunos bienes materiales. También uno puede sufrir duelo por bienes inmateriales, por ejemplo, por el prestigio, por la fama, el buen nombre, alguna obra o alguna cosa, alguna obra de arte que había logrado materializar en su vida, etc. O sea, también hay bienes inmateriales por los cuales nosotros nos podemos sentir sufriendo, podemos sufrir dolor por haber perdido un bien inmaterial, ¿no?
También hay duelo cuando se rompen vínculos o relaciones. Aquí el ejemplo más clásico es el de las separaciones conyugales, ¿no es cierto? Cuando una pareja se rompe, ciertamente que hay un episodio de duelo, ¿no? De dolor por el vínculo que se perdió. También, por ejemplo, cuando nosotros perdemos un buen amigo, sin que necesariamente se muera, estamos pensando en pérdida de vínculos no por la muerte, sino porque nos hemos peleado, o porque por X motivo el amigo se tiene que ir muy lejos o a otro país, etc. Claro, puede haber mantenerse el vínculo por las redes sociales o alguna cosa, pero siempre hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre la relación a distancia y la relación cercana. También otro duelo bien importante es el que tiene que ver con la integridad corporal, ¿no es cierto? Cuando una persona, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad crónica, por ejemplo, usted es diabético, usted es hipertenso, usted es asmático, hay un quiebre dentro de la realidad de la biografía de la persona. ¿Para qué decir si le diagnostican una enfermedad como un cáncer o si por algún motivo tienen que perder alguna parte del cuerpo, alguna amputación de alguna extremidad, etcétera? Cuando la persona cae en alguna situación de discapacidad, ¿no es cierto? Pierde la vista, cuando el adulto mayor, no sé si ustedes se acuerdan de las sesiones del adulto mayor, cuando va perdiendo funcionalidad, va perdiendo la audición, se genera también procesos de duelo. Y también el padre Bautista coloca que una fuente de duelo es la pérdida de oportunidades, ¿no? El dolerse por haber tenido la oportunidad de hacer alguna cosa y haberla desperdiciado. O sea, pucha, este trabajo que puede haber tenido, yo dije que no, o me lo perdí, o esta persona con la que podía haber construido una bonita relación y no me la jugué, eso también puede causar sensaciones o sentimientos de duelo, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, todas estas pérdidas o privaciones pueden generar el estado del duelo. Y aquí vamos a la primera parte de la definición, ¿no? Primero es un estado, es una situación en la que uno está por cierto tiempo. ¿Ya? También lo vamos a ver más adelante de cuánto es el tiempo saludable para estar en duelo. Y también lo voy a invitar a tener una pequeña discusión en ese sentido. Si ustedes creen que el duelo se termina en algún momento o no se termina nunca. Pero no me contesten ahora, después lo vamos a conversar bien. No quiero adelantar nada. Entonces, es un estado, un momento, ¿no? La persona no es como algo que le pase el duelo, es una situación en la que está por cierto tiempo. Es una vivencia, la persona está viviendo activamente esta situación, siente sentimientos, emociones, cosas pasan en su cuerpo cuando está en duelo. Es una actividad, ¿sí? También no tiene que ver con esto de que hay cosas que pasan en la persona mientras está en duelo, y es una actitud. A partir de las cosas que le pasan, la persona también empieza a ver la vida de una manera distinta. La actitud tiene relación con el modo en el cual nosotros nos presentamos ante las cosas que nos pasan. Y puede ser que cuando la persona está en duelo, hay un cambio de justamente su instalación delante del mundo, ¿no? Y tal vez cosas que antes consideraba de una manera, estando en duelo, la puede considerar de otra manera, y una vez evolucionado o elaborado el duelo, puede que termine mirándolas de una forma aún distinta. Y el otro concepto importante del duelo es que es un proceso. Vamos a ver que incluso se han descrito etapas, se han descrito modos de vivirlo, ¿no es cierto? Donde nosotros estamos en una etapa A, que es la etapa antes de la pérdida importante, y la idea es terminar en una etapa B. Y aquí ya les quiero adelantar una idea muy importante respecto del duelo. A veces la sociedad o a veces nosotros mismos nos hacemos la idea de que el duelo es malo, ¿no es cierto? Y que en realidad ojalá que se vaya lo antes posible de nuestra vida y podamos volver a tener la misma vida que tuvimos antes de la pérdida importante que generó el duelo. Una de las ideas importantes que me gustaría que se quedaran de esta sesión es que, primero, el duelo no es necesariamente malo, aunque nos haga sentir mal, ¿no es cierto? Y segundo, que el duelo se generó por una pérdida importante que involucraba una importante carga emocional para mí.
Si algo no me genera una carga emocional, en realidad no me importa perderlo. Si algo no me genera, no me genera importancia, no es importante para mí, si se pierde, a mí me da lo mismo. El duelo se genera porque con esa persona o esa situación o ese bien que perdí, había una ligación, una unión afectiva muy importante. Entonces es imposible que después de haber perdido esa persona, esa cosa o ese bien, mi vida después siga tal cual como era antes. Lo importante es que sea distinta, pero que nosotros seamos capaces de replantear nuestra vida o podamos ayudar al hermano en duelo a replantear su vida habiendo vivido esa pérdida. Y por eso es un proceso. Porque necesariamente partimos de un punto A y vamos a terminar en un punto B. Lo importante es que ese punto B sea saludable y que nos ayude a seguir disfrutando y viviendo la vida. Como dicen algunas personas, por más dolor que se genere, el sol sigue saliendo, la vida sigue caminando, entonces hay que ver cómo vas a seguir tú caminando en esa vida. Y finalmente, el duelo, por esto mismo, como es un proceso, tiene un resultado. Y la idea es que ese resultado sea saludable, integralmente saludable, saludable para tu cuerpo, saludable para tu espíritu, saludable para tu mente. ¿Hay hasta el momento algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer? Lo pueden hacer por el chat o pueden hacerlo también activando su micrófono, si pueden. ¿No? Si no hay pregunta, ahí hay una pregunta, a ver, o un comentario. ¿Qué pasa con el duelo de familiares? Ya, mira, bonita pregunta. ¿El duelo de personas familiares? ¿Hay otra pregunta más? Que no pueden despedirse por COVID. Interesante, muy contingente tu pregunta, Bernardita. Efectivamente estábamos viendo en otra sesión, en una conversación que tuvimos el otro día justamente en frente a este tema, que es una cosa bien fuerte esta de no poder despedirse a causa de que el COVID, como es tan infectante y sigue estando presente en forma inerte, digamos, en la persona que falleció, sigue teniendo muchas restricciones, muchos cuidados médicos aún después de muerto, ¿no es cierto? El cuerpo tiene que ser rápidamente sellado y enterrado lo antes posible, o incinerado dependiendo de la intención de la familia. Entonces, claro, en el momento de la agonía o que la persona está muriendo, tampoco se puede permitir que los familiares tengan acceso al paciente. Y eso es una cosa bien, bien fuerte porque justamente uno de los factores que puede propiciar un duelo patológico, un duelo complicado, es el hecho de haberse quedado con la sensación de que no pude expresar mi despedida ante la persona. Pero una cosa que conversaba, por ejemplo, con una psicóloga el otro día, es que la despedida muchas veces nosotros la tenemos relacionada con un rito, ¿no es cierto? Con un momento en el cual nosotros tenemos que ir y decirle a la persona cuánto la queremos, cuánto nos va a hacer falta, tal vez perdonarse, tal vez cerrar procesos o etapas antes de que la persona fallezca. Pero lo ideal es que también la despedida, más que un rito, sea un proceso, sea un camino, ¿no? Y que en ese sentido es una cosa que dentro de la familia también tenemos que aprender a educar, a vivir. El problema es que la muerte en nuestra sociedad actual es un tabú muy grande. O sea, nadie habla de la muerte naturalmente o en una conversación de sobremesa, porque es un tema feo. Uno toca el tema y dice, ya, pero no hablemos de esa cosa. Entonces, por ejemplo, me decía esta psicóloga que trabaja en España, que esta oportunidad del COVID ha dado mucha oportunidad para que las familias se hable de la muerte. Dice, a mí me pasa algo, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? O decirse en su momento cosas
dejar cerrado temas o conflictos pendientes, ¿no? De modo que si en alguna eventualidad ocurriera el momento de fallecer, los temas ya están cerrados. El problema es cuando eso no puede realizarse. Entonces ahí hay una oportunidad bien grande del voluntariado sanitario y de las capellanías hospitalarias de poder mediar esta despedida. Por ejemplo, en algunos hospitales europeos y estadounidenses, los capellanes con el celular o con tablets también comunicaban al enfermo con la familia, porque el capellán, o el voluntario no, pero generalmente el capellán podía acercarse al enfermo con todos los trajes y las precauciones del caso, y ponía al enfermo delante del celular o de la tablet, y al otro lado la familia podía efectivamente despedirse, hablar. No podían tocar, ciertamente, pero entre eso y nada era bastante mejor esa interacción virtual, podemos decir, pero por lo menos permitía la comunicación, ¿no? Entonces es una cosa que ha desafiado bastante la pastoral del duelo y de la despedida, pero se empieza a aliviar un poco si nosotros tomamos conciencia de esto y tal vez en familia tenemos en algún momento la valentía o la sinceridad de algún momento invitar a la muerte a la conversación alguna vez sin miedo, reconociendo que, como decíamos al principio, la muerte forma parte de nuestra vida y de nuestra finitud, ¿no? Pero en nuestra sociedad actual cuesta, o sea, cuesta ya hablar de enfermedades, mucho más cuesta hablar de la muerte. Continuamos, ya, porque hay harta información en esta sesión. Ahora, si bien hay muchas cosas que pueden generar sentimientos de duelo, el padre Bautista también invita a no irse al extremo y caer en el pandualismo, es decir, que cualquier cosa me causa duelo, o interpretar que cualquier tristeza es duelo. O sea, como dice aquí, no todo cambio, pérdida, privación o muerte tiene que agitar nuestra existencia ni necesita una elaboración. Por ejemplo, mi caso particular, hace unos días atrás falleció el marido de una prima en segundo grado de mi mamá. Entonces ustedes pueden decir, ¿forma parte de tu familia? Sí, forma parte de mi familia, pero yo sinceramente ni siquiera conocí alguna vez a ese caballero. Entonces, esa muerte, si igual yo la compadezco, saludo a la prima de mi mamá, etcétera, pero a mí no me genera un duelo, porque yo no tuve nunca una unión o una ligación emocional con esa persona que falleció. Entonces, sí, forma parte de mi familia, etcétera, pero no necesariamente esa pérdida me va a generar un duelo a mí. ¿Me explico? Entonces, eso, a veces también ocurre mucho con la depresión, ¿no es cierto? A veces a cualquier penita decimos, no, caí en depresión. No, no todas las penas son depresión. O no todas las euforias son trastorno bipolar tampoco, etcétera. Hay que a veces como que abusamos mucho del lenguaje, especialmente en salud mental. Ya vimos las definiciones, vamos a hablar de los efectos del duelo, porque decíamos que una pérdida importante de algo con la cual tenemos una unión emocional importante o incluso cierto apego, causa efectos en nuestro interior. Ahora vamos a ver esos efectos. Y tomamos esta cita de esta psicóloga, Payas Pulgar-Nou, que dice, el duelo es la pérdida de relación. Esto lo quiso subrayar, muy importante, ¿no? Es una pérdida de relación, una pérdida del contacto con el otro, ¿no es cierto? Y esta pérdida de contacto con el otro rompe el contacto con uno mismo. Mira qué fuerte. Es una experiencia de fragmentación de la identidad producida por un vínculo afectivo, ¿no? Es una vivencia multidimensional. Esto también lo quería destacar. Va a tocar muchas dimensiones de la persona humana. Afecta no solamente nuestro cuerpo físico, que sentimos la angustia, la pena en nuestro cuerpo, y a nuestras emociones, que es lo que viene más a la mente, pero también afecta nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, nuestras cogniciones, es decir, nuestra manera de pensar, nuestras ciencias, presuposiciones, y también a nuestro mundo interno, espiritual o existencial. Entonces me gusta mucho esta definición de Payas Pulgar-Nou, porque toca
algo que para mí es muy importante, ¿no? De que no solamente es algo, un problema de salud mental, que hay que ir al psicólogo y que ir al psiquiatra, sino que es algo mucho más profundo. Había una pregunta por ahí, al parecer. Karime nos comparte esta experiencia. Dice, en mi familia siempre se habló de la muerte y de lo que cada uno de nosotros deseábamos para el día en que llegara. Es por eso que cuando murió mi papá, las tres, mi hermana, mi mamá y yo, lo tomamos en forma calma y tranquila. El dolor estaba por su pérdida, pero sin el dolor extremo. Muy bien. Muchas gracias, Karime, por tu testimonio. Sí, efectivamente, una forma muy saludable de enfrentar la pérdida de un ser querido, que en algún momento va a llegar. Todos pasaremos por el momento del duelo en algún momento. Una forma muy saludable es prepararse, es hacer lo que se dice más técnicamente el duelo anticipatorio. Saber que en algún momento va a llegar el momento de la muerte y estar preparado para eso. Ahora, nunca uno está 100% preparado, porque siempre la muerte es un momento que remece muchísimo, pero se puede llegar mejor preparado que en otras ocasiones. También yo me acuerdo siempre del ejemplo del padre Hurtado, que cuando le hacen el diagnóstico de cáncer de páncreas, que fue de lo que murió el padre Hurtado, él se sonreía delante del médico y decía, mire cuánto me quiere el Señor, que me ha dado tiempo de prepararme para el momento de mi muerte. Bonito, bonito como también uno desde esta mirada de fe, ¿no es cierto?, puede también prepararse para la propia muerte. Y justamente también en las antiguas oraciones, ¿no es cierto?, o las letanías, no me acuerdo si era la Virgen o el Sagrado Corazón, no me acuerdo, pero había una letanía que decía, de la muerte repentina, líbrame, Señor. ¿Por qué? Porque la muerte repentina te impedía, por ejemplo, morir sin acceder a los sacramentos o sin haberte confesado. Entonces, era una cosa bastante terrible, tiempo atrás, morirse repentinamente. Ahora, no sé si le tomamos tanto peso como antes a esta cosa. Jessica Tobar nos comenta también que generalmente la muerte la tomamos o la asimilamos a un castigo divino. Efectivamente, en el tiempo actual la muerte está muy mal vista, es un tabú muy feo, algo de lo que no se habla. Entonces, es curioso también que dentro de la cultura cristiana mantengamos esta visión de la muerte. No la vemos como la hermana muerte de San Francisco, sino que la vemos como ese esqueleto con capucha y la guadaña esperando llevarnos. No sé. Hay que ver qué imagen tengo yo también de la muerte, cuestionármela, ¿no? Volvemos entonces a los efectos del duelo. Entonces estamos viendo que es una cosa integral, una cosa que afecta a las diversas dimensiones del ser humano. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? La persona en duelo tiene como síntomas de una persona deprimida, pero no una persona triste. Ahora, es interesante que el duelo, dentro de todo, es una reacción normal ante una pérdida importante. Entonces, por eso no hay que patologizar demasiado el duelo, ¿no? Uno podría esperar que dentro de los primeros 3 meses, 12 semanas, de ocurrir la pérdida importante, una persona es normal que se sienta como vamos a describir ahora. Puede sentirse con falta de energía, dolor de cabeza, sequedad de boca, molestias digestivas varias, puede tener diarrea. Si de antes tenía colon irritable, puede desencadenárselo o empeorar el intestino irritable en este momento. También si tiene otras patologías como enfermedad inflamatoria intestinal, puede desencadenarse una crisis, etc. Puede haber dificultades respiratorias, aparición de dolores múltiples en el cuerpo, mucha somatización de la tristeza, de la ansiedad, taquicardia y activación de las hormonas de estrés, que son principalmente los corticoides. En el fondo, hablando en términos técnicos, ¿no es cierto?, puede generarse fácilmente una reacción de hipertono simpático, ¿no? Mucha presencia de hormonas de estrés, de adrenalina, de corticoides. Porque justamente estamos viviendo una experiencia estresante, que va a ser en mayor o mayor cuantía, dependiendo mucho de la personalidad de la persona, que es redundante, pero bueno, de la personalidad del sujeto, también de cómo está preparado de la situación, etc. Todo esto es muy variable. No es que una persona
va a tener todas estas cosas necesariamente, o uno tiene que estar ahí como una lista chequeando si, tenía esto, no tenía esto. No, son cosas que pueden ocurrir. La parte que más gobierna o que más se afecta es la parte emocional y cognitiva, ¿no? Lo que pasa a nivel de la salud mental. Entonces, lo más clásico, como lo característico del duelo es la tristeza, ¿no es cierto? En algunas personas se puede generar también ansiedad, angustia, agitación. Importante también, en algunos momentos puede aparecer mucho el sentimiento de culpa, especialmente esto aparece mucho por las personas que han estado ausentes de la vida de la persona que falleció y después se autorreprochan, pucha, yo podría haber estado más presente, pucha, yo nunca puse atención a esta persona y ahora se me fue, etc. También en los cuidadores de personas enfermas crónicas, por ejemplo, a veces se da una ambivalencia. Esto también yo lo he visto. Acompañado, por ejemplo, una vez a una adulta mayor con demencia y todo, la acompañaba a ella, le llevaba la comunión, la atendía como médico, y también acompañaba un poquito a su hija, que era la cuidadora. Entonces después llegó el momento de que fallecía esta señora, y después la hija me conversaba a mí que se sentía culpable, principalmente porque ella sentía que debía sentir pena por la muerte de su mamá, pero en realidad se sentía como aliviada. Y me decía así como, no en confesión, pues yo no era sacerdote todavía, pero me decía, pucha, en verdad me siento aliviada porque ahora puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer por los cuidados de mi mamá, pero esto me causa culpa, ¿no? Porque es como que si yo hubiera deseado que mi mamá se muriera. Entonces ahí uno tiene que acoger esos sentimientos, ¿no es cierto? Como hemos visto en las clases de relación de ayuda, uno tiene que acoger, que escuchar, que no juzgar esos sentimientos, pero también ayudar a decirle, mira, en realidad, si tú te sientes aliviada, está bien, es normal, porque había cierta sobrecarga sobre ti. Entonces, esto es natural, es normal que tú lo sientas, no tienes que sentirte culpable, porque no es que tú hayas deseado que tu madre se muriera, o incluso si en algún momento de mucho agobio se pasó esa idea por la mente, generalmente eso ocurre porque uno está impresionado, uno está muy cansado, pero no realmente tú querías que tu mamá se muriera. Entonces, en ese sentido, uno a veces, al escuchar o al acompañar a una persona en duelo, pueden aparecer estos sentimientos y uno tiene que ser capaz de escuchar, de acoger y de volver a aliviar a la persona también de su culpa. Creo que había un comentario por ahí. Pues Carmen Aceituno nos comenta también una experiencia suya, ¿no? Cuando Carmen enviudó, la gente le hablaba para adentro, como con voz de ultratumba, así como con tristeza, ¿no? Y cuando ella respondía, gracias a Dios estoy bien, cambiaban inmediatamente el tono de voz. Sí, efectivamente, eso también tiene que ver mucho con los prejuicios que uno tiene respecto del estado del duelo o de la muerte, ¿no? Uno siente que uno quiere ser delicado también con la persona que está en duelo, ¿no es cierto? Entonces uno va con cierto temor, con cierto recelo de ser respetuoso con el dolor del otro, pero depende mucho de cómo lo esté viviendo el otro también. Si como Carmen manifestaba que estaba bien y realmente se sentía bien, no era una careta para que el otro no se preocupara, pero también a veces ocurre con las personas en duelo, ¿no es cierto? Dice, no, yo estoy bien, no me pasa nada, y el duelo explota después. Pero si realmente te sentías bien y lo podías expresar, bendito sea Dios, y así también ayudar un poquito a las personas que no querían incomodar. Tantas otras cosas pueden ocurrir en una persona con duelo, ¿no? Puede estar irritable, de mal humor, puede empezar a sentir resentimiento contra alguna persona, por ejemplo, otro mismo caso típico de conflictos de hermanos que ocurren después de que uno de los padres o los dos padres mueren, ¿no? Como que, no, tú nunca te apareciste mientras mi mamá estaba enferma, yo estaba cargando todo el cuidado, tú no dabas ni plata, y bla, bla, bla. También puede ser un momento de mucho conflicto familiar en algunos casos. Ambivalencia emocional con el difunto, como ya habíamos comentado, como me da pena que te hayas ido, pero igual, qué bueno, etc. Como esos choques de emociones también se puede dar.
Deseo de presencia del fallecido también, porque te fuiste, no quiero que te hayas ido, te echo de menos, eso es normalísimo. Sentimiento de impotencia, reproche por no haberlo disfrutado más. También ocurre que uno se apega a otros seres queridos ya que hemos perdido a un ser querido muy recientemente, ¿no? Por ejemplo, si se muere un padre, los hijos inmediatamente tienden a apegarse más al padre que queda, ¿no? A cuidarlo como hueso santo, a aprovecharlo más. A veces ocurre eso. También cuando hay una relación de apego muy estrecha, a veces también puede haber incluso problemas en la autoestima de la persona, como que especialmente puede ocurrir a veces en la viudez, ¿no? Si un cónyuge pierde al otro como, pucha, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Ahora que la persona que me completaba, con la cual yo me llevaba tan bien, se fue. Pérdida del deseo sexual también, bueno, si estamos en una situación de mucha tristeza, como que uno no piensa generalmente en la satisfacción sexual en esta etapa. Hay alteraciones del sueño, dificultades de memoria, distractibilidad, etcétera, tantas cosas. Otra cosa interesante, el golpe al narcisismo del yo. Eso lo encuentro bien interesante porque tiene que ver con esta actitud que tenemos actualmente ante la muerte, ¿no? Que somos invencibles, que no nos pasa nada, que yo con mi plata puedo sacar un mejor seguro de salud, puedo tener un mejor servicio de salud, la muerte a mí no me va a tocar. No, pero llega la muerte y te tocó. Porque por más que queramos, es una realidad que hasta el momento no podemos vencer. Entonces, es un golpe al narcisismo o a la autosuficiencia del hombre moderno. A ver, aparecen comentarios por acá. Sí. Carmen también puntualiza, no sabemos cómo enfrentarnos a la muerte, no sabemos qué decir. Sí, estupendo. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito de cómo acoger a la persona que está en duelo, a la persona que tiene una pérdida reciente. Claro, hay cosas que es bueno decir, otras cosas que no es tan bueno decir. E incluso también muchas veces vamos a ver que el silencio puede ser lo mejor que podemos decir. Parece contraproducente, pero a veces es verdad. Mon Pantoja nos comenta, el duelo de la persona y familia frente a una persona con Alzheimer es interesante las distintas formas de tomarlo. Ciertamente para mí el duelo es un proceso muy fuerte porque uno deja atrás el yo que conozco a un yo que no conocía, debo asimilarlo y vivirlo. Es duro, perdí a un ser muy cercano a los 18 años. No, 18 años más tarde uno se da cuenta que el tiempo ayuda. Este nuevo yo produce mucho susto, quizás por lo desconocido. Al perder al papá fue más en paz y en aceptación. Gracias, Mon, por tu testimonio. Sí, efectivamente, es una experiencia muy dura, pero que puede dar lugar, o la idea es que dé lugar a este nuevo yo que tú mencionas, que nos enseña a ver la vida de un modo distinto. Vamos avanzando un poquito más rápido para que alcancemos a ver lo que queremos ver. También hay cambios a nivel de la dimensión social, ¿no? Algunas personas que estando en duelo se tienden a autoaislar, como que no quieren el compadecimiento del resto, no quieren causar pena a nadie, como déjenme tranquilo, y no quieren ir ni, bueno, con suerte van al funeral o las cosas sociales, pero después quieren estar como tranquilos de la sociedad por cierto tiempo. Por el otro lado, hay personas que se ponen hiperactivas, como tratando de evadir el dolor o los sentimientos que le causa el duelo, tratan de hacer un montón de cosas con tal de mantenerse distraídas. También dentro de la sensibilidad se pueden poner hipersensibles a temas superficiales, a ruido, entonces puede ser como sentirse como ofendidos o tocados cuando escuchan estas cosas, ¿no? Y así como hay algunos que no les gusta que los compadezcan o causar lástima, por así decirlo, hay otros que buscan también que le hagan cariño, que les contengan, que les acojan. A veces las conversaciones hablan persistentemente o recurrentemente de lo que están sufriendo, lo que están sintiendo. Depende mucho de la personalidad o de la constitución, pues, acogiendo, por ejemplo, la teoría constitucional del padre Pietro. Hay que pensar cómo viviría el duelo un ectoblasta
cómo viviría un duelo un endoblasta. Tal vez el endoblasta le gustaría más el apapacho, ¿no es cierto? La contención, el que me escuchen, el llorar y toda esta cosa, mientras que el ectoblasta tal vez racionaliza bastante más las cosas y se trata de mantener incólume, que a mí no me pasa nada. El mesoblasta, por ejemplo, puede reaccionar más desde la rabia, más desde el cuestionar a Dios, el cuestionar el sistema, etc. ¿No? Como vamos integrando todos los temas que hemos visto en este curso y en el anterior. ¿Ya? Y también aquí aparece la vivencia social del luto, que en estos tiempos tal vez no sé si se nota mucho, no sé si ustedes quieren comentar cómo ven ustedes la vivencia del luto en nuestros tiempos, pero antiguamente era muy importante, ¿no? A veces la gente se vestía de negro por un año, o la viuda se vestía de negro por 6 meses, no sé, era como que uno daba un sentido también social a la situación del duelo. Creo que incluso en algunas partes si tenían deudas, te las aplazaban hasta que terminara el duelo. Era como una cosa, como la sociedad también respetaba y se condolía contigo, te acompañaba en el dolor de alguna manera y tú hacías notar en forma patente que estaba en una situación de duelo. Ahora, por el contrario, cuando nos hemos ido para el otro lado, de que en realidad queremos que la muerte y el dolor se noten lo menos posible, bueno, en realidad tal vez la procesión se lleva más por dentro que en forma expresiva. No sé si es mejor o peor, pero es distinto, ¿no? El padre, todo esto lo que estamos diciendo es las dimensiones que describe el padre Mateo Bautista en su tesis. También habla de que la dimensión valórica cambia. Cambia la dimensión valórica en el sentido de cómo valoramos las cosas que tal vez antes le dábamos cierta valoración y ahora en duelo la miramos de manera distinta. Antes de explicar esta dimensión, vamos a ir al chat, que parece que hay algunos comentarios. Lucía Ramírez comenta que la muerte de un hijo para esa madre es el duelo más prolongado. Ciertamente. Vamos a ver ya los factores que inciden en el desarrollo de los duelos. Y ciertamente que la muerte del hijo es uno de los eventos más fuertes que le puede pasar a un padre, porque también va contra la naturaleza. Lo natural es que los padres fallezcan antes que los hijos. Entonces, ver a un padre morir a su hijo es un golpe biográfico muy fuerte y que incluso la mayoría de los autores que he revisado dicen que en realidad es uno de los duelos que no pasa nunca, en verdad. Se puede aprender a vivir con él, a vivir con la situación, pero así como superarlo, nunca. No quiero estimular desesperanza en nadie, pero hay que ser realista también, una de las cosas más fuertes de vivir. A ver, aquí hay otro comentario. María José Alcalde dice que respecto al luto también hay algo de no querer vestirse con colores alegres. Claro, efectivamente, algunas personas que cuando están en luto se visten con colores más sobrios, no van a fiestas. No, sí, también, o sea, se mantiene algo, pero no es tan fuerte como era antes, ¿no? Nuevamente, no digo que sea mejor o peor, es distinto, ¿no? Respecto de lo valórico, a veces la persona, como está como media deprimida, media disminuida en su emocionalidad general, también pierde desinterés por un poquito el cuidado personal, se viste como le cae la ropa, no se preocupa mucho, no es que se ponga desasiado ni mucho menos, pero sí, tal vez si antes le ponía mucha atención a este aspecto, algunas personas pueden despreocuparse un poquito de su imagen personal. Así como también desvalorizan cosas que antes eran importantes, ahora más que desvalorizarlas, yo diría que las replantean, ¿no? Sí, para mí era muy importante mi trabajo, pero me di cuenta que dedicarme tanto a mi trabajo me impidió disfrutar los últimos años de mi mamá. Empiezo a pensar, ¿es realmente mi trabajo tan importante como para desplazar otras cosas? Por ejemplo. Algunas personas pueden tener la sensación de no considerarse digno de ser felices, no merecer vivir situaciones alegres. Esto tiene que ver mucho, raya mucho ya con una depresión o una tristeza más profunda, ¿no? Una tristeza que embarga todas
las dimensiones del hombre que incluso te disminuye la capacidad de disfrutar. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque si esto se prolonga en el tiempo puede llevar efectivamente a una depresión a una persona con una personalidad predisponente. Y lo otro que es muy riesgoso en cuanto a la dimensión valórica es que lo que está en los últimos 4 puntos. Puede haber una desorientación del sentido de la vida, pérdida de los propios límites y la asunción de estilos insanos de vida. Algunas personas que para evadir el dolor o para enfrentar el dolor caen en abuso de alcohol, abuso de sustancias, tratan de contrarrestar a veces el dolor con ir a muchas fiestas, como desatarse, entregarse, liberarse un poquito más, pero esto puede traer también efectos adversos, como caer en algunos casos en adicciones o problemas que llevan a riesgo de la propia salud física y mental. Entonces, dentro de la dimensión valórica, esto sería como lo más riesgoso, ¿no? Caer en adicciones o en situaciones que son riesgosas para la salud. Finalmente, pero no menos importante, la dimensión espiritual o religiosa. La muerte del otro nos hace tomar conciencia de la propia finitud humana, ¿no? Nos hace recordar que somos mortales. Esta realidad que a veces como queremos tapar, queremos como maquillar, no. La muerte del otro nos indica que, oye, tú también en algún momento te vas a morir y te puedes morir. También invita a replantear el sentido de la vida, puede generar en algunas personas crisis existenciales bien importantes, examen profundo de la propia vida, cómo estoy viviendo esta existencia que todavía se me ha concedido continuar viviendo, ¿no? Puede ayudar a buscar una nueva identidad, ¿no es cierto? Puede hacer toda una crisis existencial, que lo ideal es conducirla para que sea una crisis beneficiosa, por sacar algo valioso de esta experiencia de cuestionamiento. También hay personas que se pueden poner en la mala con Dios y son creyentes, ¿no es cierto? Puede aparecer desconcierto, abandono, resentimiento contra Dios, rabia contra Dios, alejamiento de la vivencia de la fe. He escuchado tantas veces personas que tras la muerte de un ser muy querido dicen, no, si Dios me quitó a esta persona, entonces no quiero saber nada más con Dios, etc. Aquí hay que ver mucho también cuál es la imagen de Dios que tiene la persona en duelo, cuál es la imagen de la muerte que tiene. Como decía un poquito atrás nuestra amiga Jessica, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la idea de que la muerte es un castigo divino, pucha, imaginemos qué es lo que podemos desarrollar en esta dimensión espiritual. Podemos desarrollar miedo a este Dios que me quita la muerte si me porto mal, rabia contra este Dios que es tan injusto, que es tan caprichoso, etc. ¿No? Por otro lado, también hay gente que la experiencia de la muerte lo hace acercarse también más a Dios. Entonces, no está aquí en la diapositiva, pero también ocurre. Gente que para aliviar su sufrimiento, para vivir su situación de duelo, se entregan mucho más al Señor, se entregan a la oración, tratan de salir adelante a través de las prácticas de la caridad, etc. Hay una beata camiliana, que es la fundadora de las Hermanas Ministras de los Enfermos de San Camilo, las hermanas que trabajan en el Hospital de la Católica, que pertenece a la hermana Celite, y justamente la beata María Domenica Brum Barbertini es una mujer que vivió duelo tras duelo. Siendo adolescente se murió el papá y los 2 hermanos. Siendo ya adulta, el marido se le muere a los 5 meses y, bueno, la dejó embarazada, pero el hijo que resultó de este matrimonio muere a los 8 años. 5 duelos de personas muy cercanas y muy importantes para María Doménica. Entonces, lo bonito de esta beata, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es cómo fue capaz de transformar todo este dolor que uno podría decirse, no, la persona con este estilo de vida una invitación a caer en la depresión eterna. Pero ella transformó, con ayuda del Señor, ¿no es cierto?, entregándose al Señor como su único esposo, como el único que le va a dar felicidad verdadera, transformó todo este dolor en caridad. Y la caridad la hizo hacer la mujer que veneramos hoy como un bonito ejemplo de caridad cristiana y camiliana, por ejemplo, ¿no? La beata María Doménica. Otros días la hermana Celite nos podría hablar en extenso de ella. ¿Había algunos comentarios o preguntas?
por aquí. Carmen Aceituno nos envía otro testimonio. Dice, cuando murió mi marido, descansó él y descansé yo. Me dije misión cumplida y en su recuerdo quise seguir ayudando a gente como voluntaria. ¿Ves? Aquí hay otro ejemplo. Bonito. Gracias, Carmen. De mi parte, Carmen, igual que la Beata, transformó su pérdida en ayuda al prójimo. ¿Ves? Entonces, como el momento de dolor, uno puede también, mirando este momento de nuestra existencia con los ojos de la fe, con los ojos de este Jesús que frente a la tumba de Lázaro llora, lo podemos transformar el dolor en amor. Bien, súper. Hemos hablado de definición del duelo, de las cosas o los síntomas o las sensaciones que puede generar el duelo, y también los estudiosos, los psicólogos, principalmente los psiquiatras han estudiado los tipos de duelo. Y antes de pasar a este tema, quería hacerles esta pregunta, a ver si me la comentan por el chat o también si quieren hacerlo por micrófono. Esta pregunta o esta frase de que el tiempo todo lo cura. ¿Ustedes creen que el tiempo en verdad todo lo cura? ¿Algún comentario, alguna idea? Uno, dos, vamos a ver. El tiempo cambia la visión y las sensaciones, dice Maite. Irma dice que suaviza. Verónica Roja dice, no creo que sea el tiempo, es un trabajo. ¿Ya? Bernardita nos dice, yo creo que uno aprende a vivir con el dolor. ¿Ya? ¿Alguna otra idea, comentario? Se puede hacer más llevadero con el tiempo, dice Nati. Bien. Jessica dice, yo creo que el tiempo no lo cura todo, creo que solo se aprende a seguir adelante. Maite, yo creo que está relacionado con el tipo de duelo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Y en realidad estoy de acuerdo con muchas cosas que han dicho, porque claro, el tiempo todo lo cura, ¿no es cierto? No, o sea, hay que dejar que el tiempo pase. Es como una frase bonita de consuelo, pero en realidad, el tiempo, como ustedes bien dicen, no lo cura todo ni lo cura solo. Hemos dicho al principio, cuando hablamos de la definición del duelo, que el duelo es un proceso que nos quiere llevar de un punto a un punto B, del puerto antes de la pérdida a otro puerto nuevo después de la pérdida. Y esta cosa, este barco que nos lleva de un puerto al otro puerto, no lo conduce el tiempo, lo conduces tú, que estás viviendo el duelo. Entonces, por eso, esto es un concepto bien importante. El duelo es un proceso activo, o más bien dicho, el duelo saludable, el duelo normal, el duelo que efectivamente te lleva del puerto A al puerto B y te permite continuar la vida, es un duelo activo. Cuando tú vives un duelo pasivo, cuando solamente te dejas que te pasen las cosas, te dedicas a sufrir, pero no te dedicas a hacer un proceso, efectivamente, si uno deja que el tiempo repare todo, el tiempo no va a hacer nada por ti, el tiempo va a pasar, inexorable como pasa, y tú te vas a sentir persistentemente triste, desanimado, con todas las cosas que hemos dicho, que en un tiempo corto, generalmente de 12 semanas es tolerable, pero cuando se prolonga demasiado o me impide vivir la vida o desarrollarme a plenitud en la vida, se vuelve un problema. A ver, aparecieron más comentarios. Dice María Constanza que creer en Dios ayuda mucho. Totalmente de acuerdo contigo, y vamos a ver por qué, ¿no? Marta Irarraza, el tiempo sí ayuda, pero el recuerdo no borra, sea una persona muy cercana como un hijo. Ya. Sí, de acuerdo, Marta. Damaris dice de nuevo, yo creo que el tiempo acompaña el proceso en que uno opera. ¿Sí? De parte de Carmen,
el tiempo nos enseña a vivir de otra manera. Lucía Ramírez comenta, no creo que el tiempo cure, se puede elaborar el proceso, se aprende a vivir con ese dolor y va a depender de la pérdida, el duelo de un ser querido. María Constanza dice, la mamá de una amiga que se le murió la hija me dijo que la fe le ayudaba mucho. Sí, de acuerdo. Paula dice, el tiempo ayuda a amortiguar la pena, como que va quedando lejana y uno aprende a vivir de nuevo. Sí, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que el tiempo ayuda, pero el tiempo no hay que dejarle todo el trabajo. Efectivamente, cuando uno se aleja en el tiempo, como que la pena se va difuminando. Y efectivamente, por eso hay un tiempo de duelo normal, por así decirlo. Porque se supone que a medida que va pasando el tiempo, uno tiene la oportunidad de ir elaborando los sentimientos que tiene e ir cerrando procesos. ¿Ya? Pero es porque uno también aprovecha el tiempo de duelo para realizar este trabajo. No es como que espera que la cosa pase, porque también ocurre en muchas personas que a mí me ha tocado ver, tanto como médico que como sacerdote o como religioso, personas que llevan años de la pérdida de un ser muy querido y que sienten hoy día, a 5, a 8, a 10 años de la pérdida, el mismo dolor de aquel momento. Eso no es normal. Bien. Entonces, los psicólogos principalmente han definido dos grandes tipos de duelo, que es el duelo normal y el duelo complicado o patológico. Lo pueden encontrar en la fuente de las dos formas. Y el duelo normal es este que estamos mencionando, que generalmente uno esperaría que dure de 12 a 15 semanas, más o menos 3, 4 meses. Uno espera que este duelo funcione. Los primeros días de la pérdida está la conducta de búsqueda, ¿no es cierto? Que como uno no se conforma con la pérdida de la persona, a veces ocurre, ¿no es cierto? Especialmente con los niños, no, si el papá ya va a volver, la mamá ya fue de viaje y volverá, depende mucho también de la edad del niño, etc. Aparece la rabia, la culpa, la tristeza, la soledad, la pérdida del ánimo, alteraciones sensoriales, etc. Todas estas reacciones, dice el padre Bautista, son normales, son naturales y son necesarias. Hay que vivirlas. Mucho ojo con la persona que ante la situación de duelo dice que no le pasa nada. Ojo, a esta persona lamentablemente le avisamos inmediatamente al tiro que si no siente nada ahora, lo va a sentir después. Y a veces cuando lo siente después, lo siente con más intensidad, si es que lo que está haciendo en este momento es consciente o inconscientemente reprimiendo los sentimientos dolorosos. Al momento del duelo, si una persona tiene tristeza, tiene que expresar la tristeza. Si quiere llorar, tiene que llorar. Incluso algunas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero si quiere gritar, que grite. A veces en el hospital, si una persona se pone a gritar en un pasillo, ciertamente que llama mucho la atención. Es mejor que llevarla a una salita más privada y si quiere gritar, que grite, digamos. Pero uno tiene que dar causa, tiene que dar salida a los sentimientos en estos momentos. Retenerlos, guardarlos, a la larga hace mucho mal. Todo esto se expresa después, y además que ya hemos visto en otras ocasiones que la emoción que no se expresa en forma patente, en forma clara, después busca formas de salir. Después está el colon irritable, está la jaqueca crónica, etcétera, la fibromialgia, etcétera, etcétera, un montón de formas en que el cuerpo empieza a manifestar una pena, una tristeza, una ansiedad que no hemos querido consciente o inconscientemente expresar. Después de unos días el duelo se configura como una meseta, se aplana. La tremenda intensidad de los primeros días baja un poco, naturalmente, ¿no? Y comienza a serenarse a medida que la persona se va adaptando a la realidad. Nos vamos dando cuenta, sí, Pepito falleció, esta persona ya no está, me da mucha pena, me sigue dando tristeza, pero bueno, hay que ver cómo continuamos en la vida sin Pepito, ¿no? Y es el trabajo de la famosa elaboración del duelo es esto, cómo tomar esta nueva situación de vida que me toca vivir. Cómo yo vivo mi vida después de esta pérdida importante que he tenido. Puede haber momentos de recrudecimiento del duelo y es normal.
Por ejemplo, cuando se cumple un mes de la partida de la persona, o cuando vemos objetos personales, o mira, este es el restaurante donde le gustaba comer, o no sé qué cosa. ¿Sí? Y eso es normal, normal. Ahí está, los tiempos, ¿no es cierto? Entre 12 y 14 semanas empieza a notar que estos sentimientos ya se empiezan a serenar. ¿No? Se empiezan a serenar si es que los hemos expresado, si hemos permitido que se den curso, que den salida, si nosotros lo hemos aceptado y lo hemos vivido, no hemos permitido vivirlos. Y dice el Padre Bautista que poco a poco, sin olvidar la variabilidad de cada persona es un mundo, el doliente reactiva los propios recursos personales en todas sus dimensiones, ¿no es cierto?, a nivel físico, a nivel mental, emocional, valórico, etcétera, etcétera. Comienza a retomar sus tareas cotidianas con cierta normalidad, su trabajo, sus responsabilidades, el sufrimiento intenso se va serenando. Esta cosa es muy interesante, habla del fallecido usando su nombre. Dice, Pepito se murió, mi papá se murió. ¿Ya? Evitamos entonces también los eufemismos a veces, como que partió de la casa del padre, ya no está con nosotros, que ciertamente son maneras más suaves de decir la persona murió, la persona ya no está, falleció. Cuando una persona es capaz de decir con serenidad, mi papá murió, mi esposo murió, etc., uno puede decir que el duelo se está procesando bien. Incluso se puede empezar a deshacer de las pertenencias del muerto, guardar algunas cosas como recuerdo, no es malo, no es patológico, pero por ejemplo, estas personas que dicen, no vamos a tocar nada de la pieza de Pepito porque vamos a preservar así su memoria. No sé. Tal vez los primeros 3 meses es tolerable, pero si a los 2 años, a los 3 años de la muerte de Pepito, la pieza sigue igual o nadie ha tocado ni una de sus pertenencias, hay que ver. ¿Estamos dejando a Pepito descansar en paz o no? ¿Estoy yo descansando en paz a causa de la muerte de mi ser querido? También si la persona puede visitar el cementerio en forma serena, ve este mismo restaurante que tanto le gustaba también con serenidad, la ve con gratitud, con alegría, le trae bonitos recuerdos, son signos de que el duelo se va procesando. Y son cosas que, como le digo, no pasan solas, no es como que el tiempo las repare. Uno tiene que hacer el trabajo de mirar estos sentimientos, y aquí sí me tomo mucho de lo que han dicho algunos de ustedes de la importancia de la fe. Claro, cuando uno tiene la fe en la resurrección, la fe en Jesucristo, la fe en que esta persona está con el Señor, en que en algún momento de la historia nos vamos a volver a encontrar, de que el amor que yo le tengo a esta persona no ha muerto con él. Esto es muy interesante, ¿eh? No sé si ustedes se acuerdan de esta película de Disney sobre justamente el duelo, Coco, ¿no es cierto? ¿Cuándo se muere verdaderamente la persona? Cuando los personajes en el mundo de los vivos olvidan. Entonces, lo bonito es que, claro, hemos perdido la presencia de la persona, hemos perdido la corporalidad de la persona, por así decirlo, pero por el amor, ¿no? Y sabiendo que esta persona sigue viviendo de una forma distinta en Cristo, por el amor nosotros podemos seguir relacionándonos con este ser querido que está en otra dimensión, ¿no? Está en otro estado de vida, ¿no es cierto? Entonces, esto sí, este sentimiento y esta convicción de fe ayuda muchísimo también en ese sentido a elaborar el duelo, ¿no es cierto? Y como dicen a veces los críticos, tenemos no solamente un consuelo para tranquilizar la conciencia o para tranquilizar el alma. Nosotros creemos que es verdad porque creemos en Jesucristo. Es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio del principio, ¿no? Bueno, salió un poquito antes de lo que leí, pero Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí no muere jamás. Esta verdad, esta realidad de Jesucristo es la que nos da la esperanza que pueda ayudarnos a llevar con más facilidad o a elaborar con más facilidad un duelo. Y la persona se vuelve a plantear el futuro y a replanificar su vida, ¿no? Esos son todos signos de un duelo que se va elaborando.
Carmen Luisa nos da también otro testimonio, dice, cuando tuve que enterrar a una perrita, cuando estaba haciendo la fuerza, sentí la presencia de Ranulfo, su esposo, y en voz alta le dije, gracias por estar aquí, y seguí con el chuzo y la pala. ¿Sí? Porque nosotros sabemos o sentimos que nuestros hermanos siguen con nosotros, siguen viviendo en nuestro corazón, y por el amor podemos seguir relacionándonos con ellos. Muy bien. Lo contrario del duelo normal es el duelo complicado o el duelo patológico. Y esto, más que una relación de tiempo, porque hemos dicho mucho que el duelo normal son como los primeros 3 meses después de la pérdida, que una persona a los 3 meses y un día siga teniendo tristeza por la pérdida que ha tenido, no lo hace inmediatamente un duelo complicado. No es una cosa de tiempo, es una cosa de cómo esta vivencia del duelo, esta experiencia del duelo, está tal vez bloqueando o alterando el curso de mi vida. Si este sentimiento que tengo de tristeza, de angustia, de ansiedad, de las molestias corporales, las molestias a nivel mental, a nivel espiritual, me molestan demasiado mi cotidianidad, la vivencia de mi vida, ahí estamos hablando de un duelo complicado. Si tengo una tristeza tal que no me hace levantarme por las mañanas de la cama, ojo que este duelo se puede estar complicando con una depresión hecha y derecha. Tiene que ver mucho también con la constitución de la persona, ¿no es cierto? Y también con la personalidad, con los antecedentes de riesgo. Si una persona tiene una personalidad más bien depresiva, hay más probabilidades de prolongar un duelo más del tiempo, o que este duelo te implique mucho más, ¿no? Entonces, las características del duelo complicado, resumiendo esta diapositiva, es principalmente eso. Los sentimientos son demasiado intensos, o incluso son más que antes. Uno esperaría que en el duelo la intensidad es máxima al momento de la muerte y después va bajando, va suavizándose. Entonces, si en algún momento uno ve que la tristeza o la ansiedad o los sentimientos de culpa, en vez de bajar, suben, ojo, algo puede estar pasando ahí, que está complicando nuestro duelo. Cuando la ansiedad es demasiado intensa, cuando aparecen crisis de pánico, demasiado inhabilitantes, hay que poner atención. Cuando no se puede pronunciar el nombre del muerto con familiaridad, como que no podemos concebir o conciliar todavía que nuestro familiar falleció, etc. También, por ejemplo, cuando hay cosas pequeñas de la vida cotidiana que desencadenan reacciones emocionales intensas, o mucha rabia, o mucha pena, también hay que poner ojo cuando hay una discordancia entre un desencadenante y la respuesta, ¿no es cierto? Uno le hace un chistecito, una tonterita a la persona, y la persona se enoja tantísimo, te tira un plato por la cabeza, o se larga a llorar desconsoladamente, algo pasa ahí, ojo, ¿no? Trastorno de sueño importante, demasiada aprensión con las posesiones del muerto, etc. Cambios de carácter. Y lo más grave puede ser lo que está aquí en las últimas cuatro puntos, ¿no? Cuando nos ponemos demasiado conflictivos con el medio, nos peleamos con todo es terrible, todo nos causa irritación, algo pasa. Y también cuando aparecen ideas suicidas, que quiero irme con el que se fue, no sé, la vida no tiene sentido, ojo, la idea suicida es un síntoma de alta gravedad. Así como caer en adicciones a fármacos y alcohol, como ya hemos dicho, ¿no es cierto?, tratar de evadir el dolor con sustancias, y la aparición de fobias u otros trastornos. Por ejemplo, si una persona, eso ocurre mucho en las muertes por accidente, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sufre un accidente automovilístico, tú sobrevives y el conductor fallece, por ejemplo. Entonces, a veces muchas de estas personas no quieren volver a subirse a un auto en la vida. Esa situación que puede llevar, en el fondo, cuando el duelo lleva a una psicopatología, también se vuelve un duelo complicado. ¿Preguntas, comentarios, dudas hasta el momento? Espero que no esté saliendo como demasiado pesado. A veces me da la impresión de que les cargo de mucha información, pero yo creo que es interesante este tema. Es interesante esta cosa porque es una cosa muy,
muy útil para la vida personal y también para el voluntariado sanitario. Si nosotros trabajando en hospitales, en hogares de ancianos, trabajamos con la muerte ahí casi codo a codo. Una experiencia que nos va a tocar ver en algún momento. Aquí en el comentario dice, Mónica Pantoja nos revela otra experiencia. Dice, el Zoom fue un regalo. Enterré a una amiga de 93 años, toda su familia vive fuera de Chile y fue un funeral precioso, pues los hijos y los nietos pudieron participar despidiéndose. Su nana fue muy importante y el duelo para sus hijos creo que será más sano porque pudieron estar. Aún así, no fue COVID-19, sino hubiese sido otra historia, un regalo de Dios. ¿Ve? Efectivamente. La virtualidad también no es lo más perfecto, pero es mejor que nada. Exactamente. Sí. Gracias por tu testimonio. María Constanza pregunta, ¿cómo sé si es bueno hablar de la persona que murió a una persona en duelo cuando no sé en qué proceso está la persona? Bien, la forma de saberlo es que la misma persona te lo vaya diciendo a medida que va estableciendo la relación de ayuda o la relación de conversación. Efectivamente, si tú no sabes en qué etapa está o en qué proceso está del duelo, hay que primero conversar desde lo general a lo particular para saber en qué etapa, que es lo que vamos a ver ahora, del duelo puede estar la persona y cómo escuchar también cómo habla ella de la persona. Si no menciona el nombre, si es como media vaga o usa muchos eufemismos, puede ser que esté en la etapa de elaboración todavía. Pero cuando habla francamente del nombre, o mi papá murió, o mi papá no está con nosotros, ahí como uno puede empezar a darse cuenta de que esta persona como que está elaborando la idea o está considerando sus sentimientos. Entonces, más que uno, desde ahí uno puede darse cuenta, sí, es bueno que se lo mencione, a lo mejor soy cuidadoso y trato de no ser muy invasivo. Hay que escuchar muy bien a la persona antes de intervenir, ¿no? Como lo hemos visto también en las otras sesiones acerca de la relación de ayuda. Lo vital en el acompañamiento del duelo, adelanto ya parte de la próxima sesión, es el escuchar, el estar presente, más que el hablar y el consolar. Muchas veces hablando de más, metemos más las patas que ayudamos. ¿Ya? Entonces, dentro del acompañamiento del duelo, una cosa vital es el escuchar y el estar presente. Vamos a las etapas del duelo. Nos queda poquito, así que no se nos desesperen. Dentro de la etapa del duelo, un clásico de este tema es la teoría desarrollada por la psiquiatra suizo-norteamericana Elizabeth Kubler-Ross. Seguramente ustedes la deben haber escuchado, que es una teoría muy, muy famosa. En el año 69, Elizabeth Kubler-Ross sacó un libro, que es un clásico en este tema, que se llama Sobre la muerte y el morir, o también otras traducciones dicen Sobre la muerte y los moribundos. ¿Por qué? Porque Elizabeth Kubler-Ross es como una de las primeras psiquiatras que le dio mucha importancia al acompañamiento de la persona terminal. Entonces, todas las personas que se dedican o se quieran dedicar a cuidados paliativos tienen que conocer a esta autora sí o sí, porque es como un punto obligado. Ya vamos a ver que tiene sus bemoles, sus peros, a veces su teoría, pero es un punto de partida porque causó todo un cambio en la manera de ver el momento del morir y el acompañamiento del moribundo, ¿no? Fueron de los primeros psiquiatras que le perdió el miedo que le tenemos los médicos a la etapa de la muerte, porque muchas veces los médicos no sabemos qué hacer con la muerte, cómo vivir este proceso con el enfermo. Y por eso también la disciplina de los cuidados paliativos es algo tan nuevo. Pero también, cuando hablemos de cuidados paliativos, vamos a hablar un poquito de historia, y es también un tema muy interesante. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross sacó esta teoría a partir de su observación, a partir del trabajo con los moribundos. Después de tanto acompañar moribundos o pacientes terminales, se fue dando cuenta de que la mayoría o muchos de sus pacientes pasaban por estas etapas, ¿no? La etapa de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
Y esto era en base al diagnóstico de cáncer o el diagnóstico de terminalidad, ¿ya? O sea, Kubler-Ross no vio esto como etapas del duelo, sino que vio más que nada como etapas del duelo antes, o sea, lo digo de mejor manera, no lo describió en su primera instancia como la etapa del duelo post-muerte, sino como la etapa del duelo al momento de recibir un diagnóstico fuerte, como el cáncer o como la terminalidad. Entonces aquí lo que se estaba perdiendo, la pérdida, era la pérdida de la salud, o la visualización de la próxima pérdida de la vida. Entonces vio que las personas cuando recibían diagnósticos ominosos, pasaron a una etapa de negación. Esto no me está pasando a mí, el doctor debe estar equivocado, etcétera, etcétera. Después cuando veían que efectivamente la evidencia decía que sí, estaban próximos a la muerte o que tenían una enfermedad de mal pronóstico, pasaban al momento de la ira. Y la ira podía ser contra la vida, contra Dios, contra el médico, contra el mundo. Es una reacción, ¿no es cierto?, del yo contra una realidad que no puede contrarrestar, ¿no? Después de la ira, una vez que se daba cuenta que por más que se enojara, la realidad patente seguía ahí, o sea, no cambiaba nada con enojarse, el individuo pasaba a la etapa de negociación. Es decir, bueno, si me voy a morir, por lo menos, Señor, permíteme que vea, no sé, a mi hijo que está en el extranjero, que me venga a ver y a despedirse de mí. Permíteme ver a mi nieto titularse de la carrera universitaria, etcétera. Como que uno empieza a negociar, la persona empieza a negociar con la vida, con Dios, con lo que sea. O sea, no, tal vez si yo cambio esta actitud en mi vida, tener más tiempo para vivir. Es como nuevamente en esa rol, por eso, de que yo pretenda. Pero nuevamente, cuando ve que ni enojándose, ni negando, ni negociando puede contrarrestar la realidad de la muerte, cae en la etapa de la depresión. Tristeza, aversión, frustración, tristeza por la muerte que es inminente, que ya se viene. Pero también vio que cuando se da cuenta que la depresión tampoco le va a ayudar mucho a vivir este último tiempo de existencia que le queda, pasa a la etapa de la aceptación, donde la persona ya se acerca a la muerte con confianza, con tranquilidad, aceptando su proceso de vida. Ahora, esto puede vivirlo la persona sola, si es una persona que tiene como mucha capacidad de introversión, de mirar sus sentimientos, ¿no es cierto?, de reflexionar en torno a lo que le pasa. En ese sentido, viéndolo desde el punto de vista constitucional, un ectoblasta como que podría hacer este proceso muy bien, digamos, porque tiene mucha mirada hacia el interior, mira mucho lo que siente, es muy racional, etc. Se vio en el tiempo y que, vamos a pasar a la siguiente parte, que en realidad en el contexto real, no todas las personas pasan por estas 5 etapas, no todas las personas en este mismo orden. Hay algunas personas que, por ejemplo, nunca niegan, o que nunca negocian, o que no se deprimen, etc. Entonces se ha visto con la práctica, porque esta fue una teoría lanzada por Kubler-Ross en el año 69, ¿no? Se vio después que tiene su valor, ya vamos a ver cuál es su valor, pero personas pasan, o sea, no es una cosa tan matemática, como dice el último punto. Pues tienes que pasar por la ira, tienes que pasar por la negociación. No, se ha visto que son cosas o son sentimientos o etapas que la persona puede vivir. Esto ayuda un poquito con la pregunta que me hicieron recién de cómo uno puede notar cómo abordar a la persona. Justamente conversando, escuchando a la persona, uno puede notar, esta persona está como negando, esta persona está como negociando, esta persona está como bien reconciliada, como aceptando la situación que se le viene, etc. Por eso dice que más que una sucesión cronológica de etapas que pasan, son una descripción de cosas que pueden ocurrir. Por eso mismo, a algunas personas este modelo de Kubler-Ross le puede, cuando están viviendo, por ejemplo, pacientes terminales o con cuidados paliativos, cuando se dan cuenta, conocen esta teoría y dicen,
ah, mira, entonces estoy ahora en la etapa de la ira, entonces es normal que yo sienta rabia, entonces uno puede ayudarle más a manejar esa rabia que tiene si la persona también la reconoce y se da cuenta de que puede ser que esto sea normal. Pero también en otras personas puede gatillar ansiedad, porque, pucha, estoy como pegado a la depresión y cuando llego a la aceptación, no llego, pucha, estoy en la negociación, no voy a deprimir. No, nuevamente, no es el duelo, no es una etapa, no es una secuencia matemática o cronológica, sino que son formas que pueden aparecer y en realidad eh, va a haber duelos como hay personas. Depende mucho de la constitución, de la personalidad, de las experiencias de vida. Hay tantas cosas que se conjugan. Entonces, Kubler-Ross tiene su aporte en haber descubierto y descrito estos sentimientos o estas etapas, pero tampoco hay que seguirlas así como un plan matemático o como un programa. La vida real, como dice el punto final, es mucho más variable de lo que a veces los científicos tratamos de teorizar. Antes de pasar a la propuesta del padre Mateo, voy a ver el chat. El nombre del autor o psiquiatra es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ahí Bernardita la mencionó. El libro es Sobre la muerte y el morir. Ahí contestó Bernardita. El padre Mateo en su tesis del año 2018 también plantea otras etapas o otros estados en los que puede entrar una persona en duelo. Y nuevamente, al igual que la valoración posterior de Kubler-Ross, no es como una secuencia que se tiene que vivir, sino que son etapas que una persona puede vivir. Lo más clásico al principio aquí ya estamos, no tanto como Kubler-Ross que se dedicaba a ver la evolución del paciente terminal, el padre Mateo lo ve más desde el punto de vista del duelo post-muerte. Al momento de que muere el ser querido, ¿no es cierto?, la persona que en realidad nos impacta, hay un aturdimiento inicial. Es como la etapa de desconcierto, que no puedo creerlo, como me dejas helado, ¿no? Y va a aparecer también la etapa de la lamentación, no lo puedo creer, aparece la pena, la tristeza, todo este cúmulo de altas emociones o de emociones fuertes que vienen en el momento de la pérdida. En este momento también puede aparecer la negación y el rechazo, que también la describió Kubler-Ross. Y en el momento cercano a la muerte es lo que él llama la turbulencia emocional. Toda esta mezcla de pena, enojo, culpas, miedos, ansiedades, etc. Todo como efectivamente una turbulencia, una tormenta emocional que se puede dar en algunas personas, porque nuevamente esto es muy variable y hay duelos como hay personas. Hay personas que se dejan llevar mucho por las emociones, otras personas que son más bien templadas, más contenidas, etc. ¿No? Nuevamente. Aparece la etapa de la tristeza profunda, la desmotivación, ¿no es cierto? Es como lo que Kubler-Ross diría como la depresión, la tristeza. Y los últimos 4 puntos serían lo que en Kubler-Ross correspondería a la aceptación. La resignación, bueno, me tocó a mí, es la fatalidad, la vida es así, a todos nos va a tocar en algún momento, pero también se puede pasar de la resignación a la resignificación, que es lo del final. Se recobra la serenidad interior, después de tanto sufrimiento voy recobrando la paz, ¿no es cierto? Voy elaborando el duelo, voy asimilando estos sentimientos, los voy trabajando. La aceptación y el protagonismo del proceso de duelo con serenidad amorosa hacia el fallecido. Nuevamente, el duelo es un proceso donde el protagonista soy yo, el que está viviendo el duelo. El duelo no me pasa, el duelo no me ocurre. Yo lo vivo, yo lo siento, tomo conciencia de lo que me pasa y lo empiezo a vivir orientando amor, dirigiendo amor hacia el fallecido. Y esta vivencia en el amor me va a devolver serenidad. Cuando yo dejo a mi difunto irse en paz, cuando lo dejo ir en tranquilidad, en amor, en agradecimiento, se me devuelve la paz que tanto busco. Y una vez que me siento ya más sereno, más reconciliado, puedo llegar a la última etapa del duelo, que es la etapa constructiva, la etapa que me empuja hacia el futuro, que es la proyectualización y esperanza en la vida y la resignificación del duelo con crecimiento. Y esta parte yo la destacaría así como con luces de neón.
el duelo es una oportunidad y un proceso para dar un nuevo significado a mi vida después de esta pérdida que he tenido. Es imposible que mi vida sea igual, idénticamente igual a la que yo tenía antes de la pérdida. Mi vida, quiéralo o no lo quiera, cambia, es distinta. Entonces, el duelo es la oportunidad que yo puedo decir, de acuerdo, mi marido ya no está, mi papá ya no está, mi hijo ya no está, me da pena, me da tristeza, pero aprendo a vivir con esta persona que ya no está en forma física, pero tal vez yo por la fe sé que está conmigo de una forma distinta. Y a veces dan ganas de abrazarlo, a veces dan ganas de besarlo, a veces dan ganas de conversar con él, de que él me toque, de que yo lo toco. Ciertamente, nosotros en nuestra materialidad estamos muy apegados a la corporalidad. Pero justamente es también la etapa en la cual yo puedo invitar a relacionarme con esta persona que se fue de una manera distinta. Es un poquito lo que ocurre con Jesús al momento de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. El Señor en la última cena le dice a sus discípulos, yo me voy, pero es bueno que yo me vaya porque así va a poder venir el Espíritu Defensor que les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les va a enseñar todas las cosas. El Señor adelanta de que sí, ya no va a estar físicamente con ellos, va a morir, va a volver de una forma distinta, pero más encima después va a volver de una forma nueva a través o gracias al Espíritu Santo, que es el que hasta el día de hoy nos recuerda quién es Jesús, hace presente a Jesús en los sacramentos, en la Eucaristía, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo? Jesús también fue el primero en vivir esta experiencia de la resignificación de su propia vida, ¿no? Porque Él está ahora con nosotros resucitado y el Espíritu Santo nos los trae aquí a nuestra realidad y a nuestra vida. Y, pucha, es súper chica la letra, pero bueno, este último aspecto que vamos a ver en esta sesión es otros teóricos, por ejemplo, este psicólogo que es Worden, psicólogo norteamericano, más que ver etapas del duelo, como para encasillar a la gente, usted está en negación, usted está en ira, usted está en la resignificación de la vida, plantea al duelo como un proceso con tareas. Entonces, más que ver en qué etapa está usted de su duelo, desde el punto de vista más terapéutico, trata de ver en qué tarea le toca a usted ahora vivir de su duelo. Y plantea 4 tareas. La primera es la tarea de aceptar. Lo primero que tiene que aprender la persona que está en duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Aceptarla intelectualmente, pero aceptarla también emocionalmente. La segunda tarea que trabaja Worden es que trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Es decir, darse cuenta de lo que me pasa, de lo que siento y trabajar cómo lo estoy sintiendo. Justamente lo que sería contraproducente y una invitación al duelo patológico es negar esta tarea, no sentir, no, yo no tengo pena, no, a mí no me pasa nada, no, yo apago la pena con alcohol, con Rivotril, con lo que sea. Yo apago la pena yendo al carrete desenfrenado. Ya, justamente eso es lo que nos ayuda a cumplir esta segunda tarea. Una vez que trabajamos nuestras emociones, las reconocemos y las asumimos, pasamos a la tercera tarea, que es la de adaptarse al medio en la que la persona está ausente. Adaptarnos en lo externo, cómo influye la pérdida de esta persona en mi vida cotidiana. La pregunta que se hace muchos cónyuges, por ejemplo, cuando muere el compañero o la compañera, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer de mi vida ahora? ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a hacer este servicio? ¿Con quién voy a salir a pasear por las tardes? Etcétera, ¿no? La adaptación externa y también la adaptación interna. ¿Qué significaba esta persona para mí? ¿Cómo voy a poder suplir esta necesidad que esta persona me cubría emocionalmente, de mi personalidad, etcétera? Y adaptaciones espirituales, cómo influye en mi vivencia espiritual
la pérdida de esta persona, en mis creencias, mis valores, en mis supuestos. Y finalmente la cuarta tarea es la de recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Una vez que hemos asumido todo lo que nosotros sentimos y vivimos, que nos estamos adaptando a la pérdida, podemos mirar nuestra vida y ver cómo voy a seguir caminando, cómo voy a seguir viviendo yo, y qué lugar le voy a dar a la persona que perdí en esta nueva vida que tengo. Como dice aquí, debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos que han fallecido, llevándolos con nosotros, pero sin que ello nos impida seguir viviendo. Ya. Esta última parte la vamos a ver más bien rápido porque son cosas que ya hemos dicho a lo largo de la presentación. ¿Qué factores influyen en el duelo y pueden influir en su duración o en que un duelo pase de ser un duelo normal a un duelo patológico o complicado? Algunas cosas ya las han mencionado ustedes. Por ejemplo, lo más importante, el factor más relevante en cómo se va a vivir un duelo o si este duelo tiene riesgo de patologización es la cercanía y la calidad de la relación con el fallecido. Ciertamente que las encuentros más o las relaciones más cercanas, los hijos, el esposo, los padres, son las que cuesta más sanar y elaborar. Pero también tiene mucho que ver qué significaba esa persona para mí. Uno puede decir, por ejemplo, si una persona ha tenido la pérdida de un hijo o del marido, puede decir, pucha, mi marido es el compañero de mi vida, pero en realidad me sentía más ligado a mi hijo que a mi marido y me costó más el duelo de mi hijo que el de mi marido. Puede ser una situación así, y no hay que juzgar para nada esa vivencia de ese duelo. Uno, nuevamente, desde la mirada de no juzgar lo que el otro me dice, uno no es quien para juzgar, bueno, tú tendrías que haber sentido más pena por tu marido que por tu hijo. En realidad, no sé si está escrito en alguna parte que uno tiene que tener más cariño o más apego por uno que por otro. Son cosas que se van dando en la vida, ¿no? Otros puntos que afectan es el manejo de la ansiedad y la culpabilidad de la separación, cómo uno va, en el fondo, manejando sus sentimientos, esta segunda tarea de Worden, ¿no es cierto? Cómo uno va asumiendo, va mirando el propio sentir y cómo uno lo va elaborando. ¿Lo niegas? ¿Lo trabajas? ¿Lo reconoces? ¿Cómo trabajas lo que tú sientes? También, cuarto punto muy importante, la actitud que tomamos frente al duelo. El duelo que tiene el mejor curso es el duelo donde yo soy un agente activo de mi proceso de duelo, no donde yo me dejo llevar por los sentimientos o espero que el tiempo lo cure todo o que las cosas pasen solitas. No. Hay mejor pronóstico cuando uno se dedica a cumplir las tareas, como decía Gordon recién. También las características de la muerte del ser querido que se va son muy influyentes. Por ejemplo, si un abuelito de 94 años, que se muere en paz, que se muere sin dolor, que ya ha vivido su vida, que va tranquilo, uno dice, bueno, le toca descansar ya, ¿no es cierto? Como que uno toma con más serenidad esa pérdida o esa muerte. Pero si es una persona joven, que muere en un accidente, o por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de ese accidente que fue en el norte, cerca de Arica, un bus de un paseo de curso de una niñita de un colegio del sector oriente, fue una cosa tristísima, chiquillas en la flor de la vida, terminando el cuarto medio, murieron una gran cantidad. Ese duelo es difícil de trabajar para los padres, para la familia y también para la comunidad educativa, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre muertes y muertes. Hay muertes más difíciles de procesar y de elaborar que otras. También cuando hay conflictos, cuando no fuimos sin haber resuelto alguna cosa pendiente, nos quedamos con sensación de culpa, con cargo de conciencia. La persona, por ejemplo, que dice, pucha, mi mamá se murió y en realidad dejé todo el peso del cuidado a mi hermana, nunca puse mucha atención, no solamente me dedicaba a dar plata, pero en realidad nunca me acerqué a mi mamá, a mi papá. Esa persona después les cuesta elaborar ese sentimiento de culpa bastante más. También depende mucho del apoyo social o familiar en el momento del duelo. Ciertamente, si tú has tenido el apoyo de tus seres queridos, de tu familia en este momento de dolor, es más fácil de elaborar que la persona que ha tenido que vivir solo.
este momento de tristeza, ¿no? También, mira, esta cosa parece banal, pero no lo es tanto, el aspecto del cadáver, ¿no? Si una persona, especialmente después de un accidente, uno ve un cadáver, uno se impacta por el sufrimiento que puede haber tenido la persona y eso causa mucho dolor y a veces es difícil de elaborar. ¿Para qué decir cuando el cuerpo no se encuentra, ¿no? Cuando una persona se ha dado por desaparecida y después de alguna catástrofe natural o alguna catástrofe social, el cuerpo de la persona no se encuentra. Las personas que murieron en el tsunami o que mueren en accidentes donde hay explosiones que pulverizan todo, el no ver, la corporalidad también influye. Uno queda en la duda, ¿dónde está mi ser querido? ¿Dónde quedó? No puede tocar, no lo puede palpar, no puede corroborar con mis sentidos que la persona ya no está con nosotros, que ya falleció, que ya murió. Y la última parte que nos faltaba comentar es la de la finalidad del duelo. Uno puede decir, ¿tanto dolor tiene algún sentido? Y como vimos la vez pasada, hay distintas formas de acercarse al duelo, distintas actitudes con las cuales uno puede vivir esta etapa de la vida. Algunos consideran que el duelo es algo propio, exclusivo y no compartible. ¿No es cierto? Es un dolor mío. No tengo para qué andarlo contando a todo el mundo, ¿no? Entonces hay personas que deciden no hablar y sufrir en silencio. Hay otros que, por el contrario, se van por el lado de la evasión, ¿no es cierto? No quiero sufrir esta pena, yo voy y me meto en otras cosas, me meto en el abuso de sustancias, de alcohol, de droga, me dedico a mi trabajo, digamos, a distraer la mente y la ocupación y a vivir como si nada hubiera pasado, ¿no? También está una negación de la situación dolorosa del duelo. Otros creen, dice aquí la diapositiva, que el duelo es un continuo lamento, un desahogo exterior, es andar eternamente por el tiempo llorando a esta persona que se fue, no acostumbrándonos a su ausencia. Y hay que tener cuidado porque hay muchas personas que también, a partir de la queja, a partir del dolor, notan que llaman más la atención de los demás. Entonces a veces es cómodo para algunos tipos de personas, para algunas personalidades, que hacen la queja, que hacen el sufrimiento, porque ha sido una forma por la cual me dan atención. Entonces hay que estar atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay otros dolientes, interesante esto, que se sienten obligados, ya sea ellos mismos se obligan o sienten que el medio les obliga a olvidar a la persona muerta, partiendo de la idea de que hay que seguir adelante sin mirar atrás, hay que superar esto alguna vez, ¿cómo va a estar llorando eternamente tal o cual persona? Esta idea que tenemos tan metida a veces de que el duelo hay que superarlo. Y de acuerdo, sí, hay que superarlo. No podemos estar eternamente sufriendo de la misma forma que estábamos sufriendo en el momento del duelo agudo, ¿no es cierto?, de la muerte reciente de la persona. Pero también hay que ver que la vida, y esta es como la idea principal, la vida no es igual después de la muerte de un ser muy querido. Es diferente, es distinta. Y el objetivo principal del duelo, y a eso vamos ahora, es definir y elaborar cómo es mi vida ahora que esta persona tan querida para mí se fue. Mi vida no va a ser igual. Es una ilusión creer que va a ser igual a como era antes de la persona se fuera. Porque si esa persona es relevante, es importante para mi vida, es imposible que su ausencia física, ¿no es cierto?, no cause impacto en mi forma de vivir. Ciertamente que nosotros por la fe, por ejemplo, creemos que esa persona sigue viviendo en una dimensión distinta, en una realidad distinta. Nosotros seguimos conectados con esa persona por el vínculo del amor. Pero a pesar de eso no deja de ser igual. No deja de ser, perdón, deja de ser distinto la vida antes y después de que la persona se haya ido. Entonces el duelo es un proceso que en la parte más aguda principalmente permite dar expresión y cauce sano a los sentimientos.
Decíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, cuán sano es que una persona, si tiene pena en este momento de dolor, exprese su pena, que llore, no decir a la persona, no, no llores más porque los niños se ponen tristes, no, tenés que ser fuerte, etcétera, etcétera, cosas que ya hemos visto que en realidad no ayudan mucho, y hoy día en la parte práctica también lo vamos a reforzar. El duelo sirve para serenarse. Cuando uno da causa a los sentimientos en forma tranquila, contenida, permite que esa paz, esa tranquilidad de haberse expresado, de haber expresado lo que yo siento por esta persona, me deja. Ayuda a aceptar la realidad de la muerte. Si ustedes se acuerdan de algunas de las tareas de Worden, este psicólogo que vimos casi al final de la sesión anterior, una de las tareas es aceptar la nueva realidad que se me impone. Desde ahí nosotros vamos a caminar, desde ahí nosotros vamos a construir, vamos a rearmar nuestra vida. También el duelo permite transformar y reorientar positivamente la energía afectiva y nos invita a creer en la felicidad. Es decir, que después de que esta persona ha partido, que nos ha dejado el dolor de su muerte, ver cómo, de qué manera yo puedo reorientar todo este cariño, todo este amor que le tengo a esa persona de otra manera distinta en mi vida. El amor es dinámico, es fuente de movimiento, es fuente de motivaciones. Entonces, si yo amo tanto a una persona, ¿cómo puedo hacerle honores a esta persona dejándome llevar por este amor y que este amor me lleve a ser fecundo en mi propia vida? Doy una experiencia propia, ¿no es cierto? Acompañando a una viuda, una señora viuda, ¿no es cierto? Me decía que todavía sentía mucho la pena en su marido, ya había pasado un par de añitos de su partida, y ella me decía, es que todavía siento mucho amor por él. Y yo le decía, que es una mujer de fe, qué bonito eso que me acaba de decir, que decir que sigue amando, que sigue manteniendo esta unión, este vínculo con su marido, aunque él no está, usted lo sigue amando, lo sigue queriendo. Ese amor, sírvase de él para sentirse contenta, para sentirse feliz, para sentirse también seguramente amado por este marido que desde el cielo, desde la realidad en que está junto con Dios, también le está amando mucho de vuelta. Y este amor que usted siente, que usted percibe, también comuníquelo. Hágalo sentir a su familia, a sus hijos, a sus nietos, ¿no es cierto? También nos ocurre mucho en el campo de la vida espiritual. ¿Cuándo uno realmente ama a los demás? Cuando primero se sintió amado por Dios, cuando vio que uno era digno de amor, de ser amado, y esa alegría, ese contento que da el ser amado, es el que nos impulsa con mayor ímpetu a amar a los demás. Si no se puede amar por obligación, hay que tener cuidado con esto de hablar del mandamiento del amor como que Dios nos está mandando a amar. Nos está mandando a amar, pero porque nosotros hemos sido amados primero. No es porque es una iniciativa nuestra, que como nosotros somos buenos y bonitos, se nos ocurrió amar. Nosotros amamos porque hemos sido amados primeros. Entonces, así, qué bonito poder utilizar esta energía afectiva para que la persona la reinvierta en la vida nueva que está invitada a reconstruir. Y adelanté un poquito el punto siguiente, ¿no es cierto? El duelo permite amar con un nuevo lenguaje, de una manera distinta al fallecido. O sea, la viuda va a amar a su marido fallecido de una manera distinta a como lo era cuando estaba vivo. Y como creyentes ponemos en las manos misericordiosas de Dios a este hermano nuestro, a este marido nuestro, a esta persona querida, con la esperanza firme de la resurrección. Eso es lo que nos sostiene. Y desde allí este hermano, esta persona, nos ama de vuelta con el amor purificado y pleno de Dios. Y finalmente, el duelo nos invita a madurar y a crecer. Ha de ser visto como una oportunidad de crecimiento, de mejorar, de ver un poquito qué es lo importante en mi vida. Tal vez la pérdida de este ser querido me ayuda a replantearme
como decíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, el campo valórico. ¿Qué cosa es realmente importante y qué cosa realmente le puedo dar un segundo lugar, siendo que ahora tal vez tiene un lugar sobrevalorado? Yo que soy tan trabajólico y veo que, no sé, pues, mi hermano falleció y no alcanzó a disfrutar a sus hijos porque era igual de trabajólico que yo, es una llamada de atención, ¿no es cierto? Entonces, en ese Sí. sentido, hay que ver el duelo, como muchas otras instancias de sufrimiento, como una oportunidad que se nos da para también crecer y madurar. ¿Ya? Entonces, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Yo paso ahora a Bernardita para que cierre la sesión de hoy. Muy bien, muchas gracias, Padre Basi. La verdad que fue muy claro y siento que nos da muchas luces para poder ayudar a personas que están enfrentando un duelo. Y antes de irnos, quería dejar unas palabras así como para no quedar con una mirada más esperanzadora, unas palabras del Papa Francisco que nos invita a redescubrir el sentido de la muerte. Lo cito. Hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Nuestra civilización moderna trata de suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de que cuando llega nadie está preparado, ni tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña que nuestro orgullo, ira y odio son solo vanidad, que no amamos lo suficiente, que no buscamos lo esencial, pero también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecen. Miren qué bonito y qué esperanzador. Muy bien. Muchas gracias a todos.